Ok, bueno. Bueno, es una bendición estar reunidos aquí, hermanos. Vamos a ver qué tiene preparado para nosotros esta semana el Señor. Vamos a agradecerle a Dios porque, como algunos saben, los que no sepan, hoy van a recibir la primera noticia buena de la semana. Nuestro pastor está de vacaciones. Tiene la bendición de haberse ido hasta la playita. Ya tenía mucho tiempo que no salía, entonces pues está él allá seguramente disfrutando de las grandezas de Dios, de un tiempo merecido de vacaciones. Y a excepción de los que hay que orar por los que no, por alguna circunstancia, incluso hasta a veces difícil de trabajo, ¿verdad? Enfermedad, no están hoy aquí con nosotros, pues pedir por aquellos que tú ya estás ubicando, que sabes que son miembros de la iglesia o que regularmente vienen y que hoy no ves. Muchas veces es importante estar al pendiente también, ¿verdad? Porque venimos con la expectativa de encontrarnos con Dios, de alabarlo con nuestros labios, de ofrendarle nuestros oídos, lo material, pero muy pocas veces venimos con la preparación en nuestro corazón de estar al pendiente de si un hermano amado, una hermana amada no ha venido, no tiene algún tiempo que no viene, y orar por lo menos, ¿verdad? Orar, porque esa persona incluso a lo mejor no sabes cómo se llama, pero es bueno porque tal vez no la has visto. Eso nos ayudaría a todos a dar un pasito más de unidad en la iglesia a la cual hemos sido llamados, y que Dios ya ganó en la cruz y nos toca a nosotros conservar, ¿verdad? Quiero que me acompañen, hermanos, a capítulo 5 de Efesios, versículos 18 al 21. Mientras llegas ahí a este pasaje, quiero hacer una aclaración breve, un paréntesis de lo que vamos a recordar, hemos visto en la carta de Pablo a los Efesios, y de lo que vamos a encontrar en este pasaje. Escuchen esto, vital en el estudio de esta carta, y que sin ese conocimiento de estos versículos que vamos a estudiar, la carta toma otro contexto. Aquí viene la primera frase antes de que comencemos con la grabación. Hay dos extremos peligrosos en la vida cristiana que tenemos que evitar. Cuando nosotros o a ti te preguntan qué denominación somos, nosotros somos bíblicos. Uno de los extremos es ser legalistas, religiosos, y el otro extremo, peligroso también, destructivo de la misma manera que el primero que les mencioné, es caer en el libertinaje. Nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Si bien no podemos recargar a alguien una verdad que ni yo mismo cumplo, es ser una persona legalista, decirle a alguien lo que haga sin que yo lo haga, pero eso no evita que nosotros le llamemos legalista a la palabra, y es lo que hacen muchos cristianos hoy en día. Cuando Dios dice no mentirás, lo está diciendo Dios y no el hermano que te lo menciona o el predicador en un púlpito, es Dios. Y si tú rechazas esa palabra, el legalista eres tú, y a quien estás llamando legalista es a Dios. Por otro lado, cuando tú malentiendes el que no pasa nada si tú dejas de congregarte 4 meses, si no oras como conviene, y eso te conviene a ti para crear una libertad falsa que la Escritura jamás te da, eso se llama libertinaje. Y ese es el peligro en el cual podemos correr muchos de nosotros. Nosotros somos bíblicos. Nadie aquí, hermanos, es perfecto, ni ha alcanzado la perfección, pero estamos deseosos de parecernos, aunque sea a veces en la semana, pasitos chiquitos todos a Cristo, mejorar y madurar. Pero tú no puedes compartirle a nadie, en ningún contexto, el que no pasa nada si tú no te congregas, aunque tuviste la posibilidad de congregarte. Si tú lo haces, hazlo para ti, como dice Romanos 15, preferencias personales, pero hazlo para ti, pero eso no lo enseñes como doctrina. Guarda tu boquita de enseñar eso.
Porque Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si tú a eso le dices legalista, le estás diciendo legalista a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado entre cargar una verdad bíblica, aplicarla y decírsela a alguien sin que tú la cumplas. Eso es legalismo. Pero ahí está la verdad. Y la otra, en el que por una apreciación tuya, evitando lo que la palabra, no el hombre, la palabra de Dios dice, tú lo confundas con la libertad a la cual fuiste llamado. Aguas. Eso es de cada persona y de la relación personal de cada persona con una sola enseñanza. Imagínense muchas. En donde yo creo que no es pecado esto y lo empiezo a enseñar entre la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque eso es más legalismo. Como yo no lo vivo, pues que nadie lo viva. Aclarando esto, ahora sí, vamos por favor a Efesios 5, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Los cristianos somos distintos. Los cristianos somos diferentes. Si hacemos un rápido, y lo vamos a hacer un rápido resumen de la carta de Pablo a los Efesios, veremos que esta no solo es una frase, el de que somos distintos, es una realidad. Es el tema, hermanos, principal de Pablo durante toda la carta. Los 6 capítulos, si los pudiéramos resumir en una frase, es esta: los cristianos somos distintos, los cristianos somos diferentes. Es la intención del apóstol Pablo durante los 6 capítulos de enseñarle a los efesios cuando les escribió esta carta. ¿Por qué Pablo les dice? ¿Por qué nosotros hemos estudiado que somos diferentes? Vea y recordemos solamente el capítulo 1. Ahí en el capítulo 1 vimos o vemos cada vez que lo leemos que hay un plan divino, un plan que fue aplicado a nuestra vida, lo cual, hermanos, nos hace distintos, o hace distintos a quienes fueron incluidos en este plan. Por eso es que desde un inicio, después del versículo 1 y 2, que es una salutación, es un saludo de Pablo a sus remitentes, el versículo 3 comienza con lo siguiente. Vean y recordemos un poquito. Efesios 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es el inicio del plan, hermanos, en el cual tú y yo fuimos incluidos, y eso nos hace diferentes. Eres diferente porque fuiste elegido, fuiste predestinado, fuiste adoptado por Dios el Padre, y eso te hace diferente, ¿no crees? No todos son elegidos, no todos son predestinados, y escuchen esto, no todos son adoptados, pero tú sí. ¿Te hará diferente esta elección del Padre? ¿Te hará diferente esta adopción como hijo? Eres diferente. El cristiano es diferente. En el mismo capítulo 1 vemos cómo el Hijo nos redime. El Hijo de Dios nos compra, paga el precio. Vive una vida perfecta que nos es imputada a nosotros y sufre la ira de Dios
que deberíamos haber pagado tú y yo. Efesios 1:7 lo dice. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Volvemos al tema principal. Somos diferentes entonces porque el Hijo de Dios nos compró, pagó el precio, por cierto muy alto, pero lo hizo y por eso somos distintos. No por todos, escuchen, no todos reciben o han recibido el perdón de sus pecados, pero tú y yo sí, y eso nos hace diferentes. Eso te hace diferente. Viendo cómo culmina este maravilloso plan en ese capítulo 1, hermanos, lo que estoy haciendo es recordarte por qué somos diferentes. Vemos la acción del Espíritu Santo. Somos diferentes porque el Padre nos eligió, nos adoptó, nos predestinó. Somos diferentes porque el Hijo pagó el precio, nos redimió. Y fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Somos diferentes porque vemos que el Espíritu Santo aplica la salvación. Nos sentimos libres del peso del pecado, nos sentimos santos, nos sentimos diferentes. El Espíritu Santo nos da vida espiritual y oigan esto, impresionante, que lo sabemos y lo decimos, pero no vivimos de acuerdo muchas veces de acuerdo a esta verdad, y mora en nosotros. Y por eso, hermano, somos diferentes. No todos son verdaderamente salvos. No en todos hay vida espiritual. Hermanos, no en todos mora Dios mismo. Pero en ti y en mí sí. Y eso nos hace diferentes. Qué enorme privilegio recordar que somos diferentes porque Dios nos escogió. Dios nos redimió. Y Dios decidió morar en nosotros. Somos diferentes. Pudiéramos seguir recordando a lo largo de los 3 primeros capítulos cómo Pablo le muestra a los efesios quiénes son ahora en Cristo Jesús y qué poseen, que es una frase que yo he estado repite y repite y repite. Pero veamos un solo pasaje del capítulo 2, por ejemplo, para que vean cómo Pablo no deja el tema. Y en los primeros 3 capítulos vemos que somos diferentes porque el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo hizo algo en nosotros. Acompáñenme por favor a Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, el cristiano es diferente porque es salvo solamente por gracia, la cual no proviene de él, sino de Dios como un regalo. Él no tiene que hacer nada porque ya Dios lo hizo todo. El versículo 10 nos reitera que somos diferentes porque somos hechura suya. Y Dios no solamente nos creó a nosotros, sino creó obras buenas, preparó obras buenas para que tú y yo anduviésemos en ellas. Somos diferentes entonces, hermano, también porque no todos son hechura suya. Tú y yo sí. Somos diferentes, hermanos, porque no a todos les regaló o les ha regalado la salvación. Somos diferentes porque no a todos les preparó obras para que anduviesen en ellas. ¿Estás recordando que eres diferente? Hasta aquí, hermano, todavía no has hecho nada. Dios lo ha hecho todo y eso te hace diferente. Capítulo 1, vimos 3 versículos, 3 pasajes. Capítulo 2, solo 1 por falta de tiempo. Y ahora capítulo 3. Si recordamos el capítulo 3, veríamos que nos reconcilió con Él mismo y con los hombres.
y que esta reconciliación se lleva a cabo en un lugar que Él creó que se llama iglesia, y en ella se rompen todas las barreras que existían, y que por medio de ella, o sea, por la iglesia, se da a conocer la multiforme gracia de Dios. Eso también nos hace diferentes. Y escuche esto, somos diferentes porque no todos tienen dicho privilegio de pertenecer a su iglesia. Y usted y yo, nuevamente lo repito, usted y yo sí. Hasta ahí, y podríamos haber hecho un resumen más largo, nos podríamos seguir maravillando de ver por qué somos diferentes, porque Dios nos hizo diferentes. No todos allá afuera tienen los privilegios, y por eso es que somos ricos en Cristo Jesús, porque poseemos cosas que allá afuera millones de personas no poseen, y tú sí las posees. Yo sí las poseo, y eso nos hace diferentes. Hasta aquí todo va bien, pero al inicio del capítulo 4, hermanos, como bien dijimos, Pablo hace un giro en la manera de presentar el tema, que sigue siendo el mismo. Somos diferentes. Pero este giro hace que Pablo pasa a demostrarle a los efesios que son diferentes, escuche esto, por lo que Dios hizo por ellos y lo que ahora son y poseen en Cristo, y cómo deberían de comportarse a través de lo que saben que son, de lo que poseen, de que son diferentes. Entonces Pablo comienza a demandarles, a rogarles, a pedirles a los efesios que vivan de acuerdo a ese llamado y a ese ser diferentes a los demás. Y ahí empieza el problema. Pero vamos a recordar cómo fueron esas demandas. Efesios 4:1. Yo pues, dice Pablo a los efesios, aquí hace el giro, versículo 1 del capítulo 4, preso en el Señor, y aquí viene lo primero, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego, efesios, les suplico que puedan vivir, andar, peripateo, esa es la palabra, que puedan vivir de acuerdo a lo que son. Ya vieron que son diferentes, que poseen cosas que otros no. Les ruego, efesios, que puedan vivir a la luz de lo que son y poseen. Y él empieza con demandas más fuertes. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esto pues digo y requiero, es un mandato, un imperativo. Que ya no anden, que ya no vivan como vivían ustedes antes. Ya no tenemos tiempo de recordar qué 4 áreas les pide Pablo evitar vivir y regresar a la vida anterior, pero se los pide de una manera fuerte. Pero no para ahí. Pablo continúa y continúa con sus exigencias y demandas, y vea conmigo Efesios 4:22 y 23. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despójense, renuévense. Y Pablo, a partir de este versículo, empieza a usar contrastes, para rogar, para pedir, para demandar a los efesios que dejen una pasada manera de vivir, de actuar, de ser, y ahora sean de la manera en que son, porque son diferentes. Que vivan de manera diferente, porque ellos son diferentes. En otras palabras, Pablo no deja de pedirle a los efesios que vivan de acuerdo a lo que son, porque son diferentes, son distintos. Y es por eso, hermanos, que Pablo, o mejor dicho, Dios, hace demandas a través de mandamientos, como es el que seamos humildes. El inicio del capítulo 4 también, que seamos humildes para buscar, cuidar y guardar la unidad de la iglesia, que fue de lo que empezamos a ver.
que busquemos la unidad en nuestro hogar, que la clave es dejar de ser soberbios, orgullosos, y que la humildad va a ser el principio para empezar a crear la unidad. Ahí dice, en el contexto de la iglesia, pero aplicado en nuestras vidas en cualquier ámbito donde tú te relaciones con las demás personas. La causa principal de la división en tu trabajo, en el hogar, en tu familia, en la iglesia, es la falta de humildad. Ya lo estudiamos. Solo estoy recordando las demandas que Dios, a través del apóstol Pablo, hace a los efesios. Y son demandas tras demandas, demandas tras demandas. Después les dice que desechen la mentira, por ejemplo, que no hurten más, que quiten enojo, gritería, palabras corrompidas. En el capítulo 5 les ruega a los efesios imitar a Dios en el amor. Les dice también en el capítulo 5 que vivan con pureza en este mundo. Les dice que vivan como hijos de luz. Y lo último que estudiábamos, la última demanda es que vivieran de una manera sabia en lugar de una manera necia. Demandas tras demandas tras demandas. ¿Se imagina usted lo que provocó en los efesios? Casi exactamente lo que provocó es mi oración. Bueno, y sí lo corroboramos a través de las pláticas que tenemos con el pastor, que se generó este ámbito de pensar que este tipo de prédicas son legalistas. Por eso comencé estudiando, platicándoles cuál es la diferencia entre legalismo y libertinaje. A mí me hubiera pasado lo mismo. Si yo veo que a partir del capítulo 4 el estudio nos enseña, deja esto, vive de esta manera, haz esto, pues a veces, si no tenemos, escuchen esto, la bendición del pasaje que vamos a estudiar hoy, una pequeña parte, vamos a pensar que esto es una gran losa, una carga pesada, que la vida cristiana es algo difícil de sobrellevar. Pero obviamente esto no puede ser cierto. Porque hoy Dios nos va a empezar a enseñar cómo poder lograr cada vez más vivir de esta manera. Ya nos aventó la carga. Ya nos dijo toda la línea, todo lo que se espera de nosotros porque somos diferentes. Pero ahora la gran bendición es el pasaje al cual vamos a entrar, porque Dios nos va a decir cómo hacerlo. ¿Cómo puede lograr el cristiano vivir a la luz de todas esas demandas? Y eso es una gran bendición, porque nos podemos quitar la idea falsa, equivocada, la que el diablo quiso poner en alguno de ustedes en sus corazones para ir y pensar entre ustedes, conmigo, pensar que estas cosas son legalistas, cuando lo que predicamos, hermano, escucha, fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. Esto es lo que se espera de manera, escuchen esto, de manera natural de una persona que es diferente, que fue hecha diferente por Dios. ¿Qué es lo que nivela y nos da paz? Ninguno aquí lo hemos alcanzado. Nadie. Todos estamos en diferentes luchas. Pero eso nos justifica para el otro extremo que te decía, no, por como nadie lo justifica, no pasa nada, todos vamos lento pero seguro. El estándar ya está puesto por Dios. Ese es el estándar que Dios nos demanda. Esto no es doctrina del hombre. Vive sabiamente, no vivas como necio. Es Dios, es la palabra. Vive como hijo de luz. Saliste de las tinieblas, ya no puedes vivir en tinieblas. Vive de esa manera, es una demanda de Dios. Todos estos mandatos de Dios se pueden entonces convertir en una losa pesada, y alguno tal vez hasta se haya preguntado, ¿qué acaso no estudiamos que la salvación no es por obras? Y todo lo que hemos oído a partir del capítulo 4 son obras.
Y así es, hermano. No somos salvos por obras. Y todo esto parecen obras. Pero perdemos u olvidamos un principio fundamental, y es que las obras no salvan, pero son evidencia de nuestra salvación. Repito, las obras no salvan, pero son evidencia de nuestra salvación. En otras palabras, todo esto es lo que se espera de un cristiano. Todos estos mandatos, todas estas demandas, estos ruegos, es lo que se espera de un cristiano, un camino o una vida de santidad. En palabras más técnicas y teológicas, el fruto de nuestra salvación es la santificación. Repito, y quienes anotan y no la entienden, revísenla bien. El fruto de nuestra salvación, la consecuencia de nuestra salvación, la evidencia de una verdadera salvación es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Apartarnos cada vez más de lo que éramos para hacernos hechos también cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. No hay santificación, no hubo salvación. La santificación es el fruto de nuestra salvación. Son hermanitas, siempre van acompañadas. Por eso es lo que se espera naturalmente de alguien quien es diferente. Aún así, si no consideramos el pasaje de hoy, estos versículos que leímos, y los vemos a profundidad, todo lo que hemos estudiado y aprendido serán como una enseñanza moralista o legalista a quien la escucha. Serán como una gran losa y una carga o demanda que nos hará pensar que la vida cristiana es una vida muy pesada de llevar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estas enseñanzas, hermanos, no son para el hombre natural. Pablo le escribió a una iglesia y en 3 capítulos les dijo que son diferentes porque Dios nos hizo diferentes y que por lo tanto se espera que actúen y vivan de manera diferente. Y es solo, escuchen esto, solo nuestra carne, lo que en todos estos estudios de demanda, de carga, de losas, fue la que se rebeló, la que no quiere cambiar, la que se resiste y prefiere ver todo esto como algo religioso, demandante. En primera, nadie lo hemos alcanzado ya, y Pablo es el primero, el escritor de esto es el primero que lo dice siempre, sino que proseguimos a la meta todos. Pero corremos el riesgo de que al frenar de esta manera la palabra de Dios, no crezcas, no madures como Dios quiere que tú madures y crezcas. Y que entonces las evidencias de que eres diferente empiecen a impactar a las personas que te rodean. Por eso es que a veces usábamos frases tan duras, tal vez, pero decíamos que por eso tal vez pasaba mucho tiempo sin que a alguien se le antojara, anhelara ser como tú, porque no había diferencias. Pero Pablo nos está demandando, Dios a través de Pablo, si eres diferente, si en ti se aplicó el plan de Dios, si de verdad tú eres alguien elegido, predestinado, adoptado como hijo, si eres alguien que eres diferente porque sabes que Cristo derramó la sangre por ti, si sabes que Dios a través del Espíritu Santo mora en ti y eso te hace diferente, sabes que si eres hechura suya, si eres algo como un regalo de Dios, si eres algo porque Dios te puso en una iglesia, en un cuerpo, y todo eso te hace diferente, por consecuencia debemos empezar a ser diferentes. Repito, así que si estas enseñanzas nos abruman o nos han abrumado y las hemos sentido como una vida difícil de llevar o soportar, es una bendición. Es una bendición. Porque el Señor nos ha mostrado que no hemos vivido a la altura de lo que somos y que nos falta mucho por caminar. Y todos, absolutamente todos, comenzando por mí, seguramente nos hemos visto confrontados.
Pero gracias a Dios el apóstol Pablo, hermanos, termina la sección que nos demanda vivir de acuerdo a lo que somos y poseemos en Cristo Jesús con estos últimos 4 versículos. Y aquí enseña a los efesios que seguramente al estar leyendo la carta estuvieron como hemos estado nosotros en estos mensajes diciendo, tengo que hacer, ¿por qué debo de hacer? ¿Por qué debo de vivir así? Y su tema entonces de Pablo, sin que haga un giro y usando todavía contrastes entre la luz, las tinieblas, el amor de este mundo, todo eso, es la llenura del Espíritu Santo. Tema vital en el desarrollo de la carta y en nuestro estudio, y que a la vez ha sido tan mal entendido en el cristianismo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué es que sabiendo qué significa bíblicamente, realmente el ser lleno del Espíritu Santo, nos va a dar la capacidad para vivir más a la luz de las demandas que ya estudiamos previamente? Entonces, hermano, esto que vamos a estudiar es vital para un paso de madurez y crecimiento en tu vida cristiana. Cómo vivir más imitando a Cristo, cómo vivir más humildemente, cómo lograr ser cada vez más luz en esta tierra, cómo vivir más sabiamente siendo lleno del Espíritu. Por eso de vital importancia saber qué significa ser lleno del Espíritu. Así es que en lo que vamos a empezar ahorita, evita dormirte. En los próximos domingos evita faltar para que sepas qué significa ser lleno del Espíritu. Porque hemos visto que muchas veces, con claras evidencias en esta iglesia, a la luz de la valoración de nuestro pastor, es que muchas personas todavía no saben qué significa ser lleno del Espíritu y tienen un concepto equivocado, con tintes carismáticos, de falsa doctrina. Y los vemos cuando platicamos con ustedes. ¿Qué concepto tienen del Espíritu? ¿Cómo tienen una relación con Dios? Todo eso hace que nos hayamos podido dar cuenta. Y si ustedes se han dado cuenta, también los 2 temas de nuestro pastor han sido sobre el Espíritu Santo. Necesitamos que como iglesia todos crezcamos y aprendamos qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Solo ahí en su lugar, sin que opine nada. Levante la mano, ¿quién cree que sabe qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Los demás vamos a tener la oportunidad de aprender más cada vez. Y ustedes de retroalimentar y reforzar esa idea que Dios ya les ha mostrado y enseñado. Pero recuerden que cuando sabemos más se nos va a demandar entonces. Yo, que lo sé, por eso fue una carga pesada esto cuando lo estaba preparando. Porque sé cómo poder vivir lleno del Espíritu Santo y he decidido no ser lleno, sino muchas veces ser necio, vivir con manifestaciones de tinieblas. Y eso trae más carga todavía. Entonces, hermanos, vamos a ver 3 características de la llenura del Espíritu Santo que te ayudarán a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos siendo diferentes, capítulo 4 y 5, todo lo que hemos visto. ¿Cómo vamos a poder vivir así? Conociendo qué significa ser llenos del Espíritu. Estas 3 características son: número 1, el contraste de la llenura del Espíritu Santo, versículo 18, parte A. Número 2, el mandato de la llenura del Espíritu, versículo 18b. Y número 3, las evidencias de la llenura del Espíritu, versículo 19 y 21. Hay un contraste que nos va a ayudar a identificar, es la mejor manera de decirlo, cómo somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? El mandato, porque es un mandato de parte de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. No es una opción, no es sugerencia, es un mandato. Pero cuando entendemos estos 2 puntos,
estamos capacitados, escuchen esto, para que entonces se noten las evidencias y los frutos de saber qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y hay 4 evidencias que nos enseñan los pasajes del 19 al 21 para que Dios, solo Dios, nos evalúe para ver si en nosotros hay estas evidencias, estos frutos. Entonces vámonos a ver primero el contraste de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que hoy vamos a ver 1.5. El contraste de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice la primera parte del versículo 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lo primero que tendríamos que preguntarnos para entender esta frase es: ¿qué entendieron los efesios? ¿Qué entendieron? ¿Por qué Pablo utilizó esto que parece que no tiene nada que ver del alcohol, de la embriaguez, con todo lo que está hablando? Y luego todavía, hermanos, ponerlo como contraste con el Espíritu Santo. Nosotros lo vemos de repente y dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? ¿Qué entendieron los efesios con esta frase? ¿Qué es lo que nos ayuda a ver qué entendieron en el contexto histórico? Es lo que nos puede ayudar a entender, pues, qué percibieron los efesios cuando leyeron esto en la carta. Y vemos que en el siglo I, escuchen esto, la cultura grecorromana relacionaba el alcohol con la inspiración espiritual. Tanto griegos como romanos relacionaban, pensaban que el alcohol les alcanzaba o les proporcionaba alcanzar un nivel espiritual más alto. Los griegos, por ejemplo, adoraban a Dionisio, que era el dios de la vendimia y el vino. Y los romanos lo conocían como Baco, del cual surgieron los bacanales, u orgías que se inspiraban a través del abuso excesivo del alcohol. Un comentarista histórico cita lo siguiente para que entendamos por qué Pablo sabía que los efesios iban a entender claramente esto de no embriagarse con vino en lo cual hay disolución. Dice el comentarista: sus adoradores más activos le entregaban su control por medio de algunas actividades como la intoxicación o el excederse en la carne cruda y la sangre. Era que Dionisio o Baco entraban en el cuerpo del individuo para llenarlo con su espíritu, entre comillas, y cometía todo tipo de actos bochornosos. Ellos creían que esto los capacitaba para hacer la voluntad de ese Dios y para hablar profecías esperando que iluminara sus caminos. Y muchos de los efesios venían de ese contexto. Dios los había sacado de ese contexto. Claro que entendían el que ellos religiosamente muchas veces participaron de esas experiencias espirituales y se excedieron en el alcohol, en la comida de la carne cruda en los templos, el beber sangre. Y por cierto, metiéndonos un poquito más a detalle, dice que tenía que ser con el animal dentro del templo para que saliera todavía tibia. Y entre más tibia y con humo salía, traía más efectos espirituales para ellos. Tenían que beberla lo más rápido posible. Y después de eso, beber, y ahí cometer toda clase de actos bochornosos para, según ellos, encontrar la voluntad de Dios de Baco o de Dionisio y alcanzar cierto nivel espiritual. Que, como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, no los llevaba a otra cosa, sino a buscar cada vez más y más y más este tipo de actos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque, aunque el tema central del mensaje es, pues, la llenura del Espíritu Santo, tenemos que hablar, pues, de qué cree el cristiano. ¿Ustedes qué creen? Porque no habla, el pasaje no es el tema principal de hablar de la abstinencia alcohólica y si un cristiano puede beber o no. Ese no es el tema. Pero hemos decidido abordar el tema, platicado con el pastor en la semana, ya que ha sido motivo de controversias y acuerdos y desacuerdos entre los cristianos, así como de duda en lo que verdaderamente dicen las escrituras en relación al alcohol o a la ingesta del alcohol.
Les puedo asegurar que si ahorita tuviéramos el tiempo para empezar a escuchar comentarios como nos pasó hace un ratito de membresía, vamos a discrepar todavía. Y necesitamos hacer una misma teología, creencia de qué creemos aquí en la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco en cuanto a la ingesta de alcohol. Por tal motivo, vamos a hacer un paréntesis y agrandar el estudio de esto en cuanto a lo que es el alcohol, para ver qué creemos nosotros aquí. ¿Qué le aconsejas tú a una persona? Y si no, que estés preparado y capacitado para cuando te encuentres con un familiar, un amigo, un vecino, un amigo en el trabajo, que te preguntas si nosotros creemos que es pecado beber o no. Yo estoy seguro que todos tenemos una respuesta. Hoy algunos van a confirmar que están en lo correcto, que están aconsejando lo correcto, que están haciendo lo correcto sin caer en los dos extremos que vimos hace un rato. Ni libertinaje, porque es peligroso en cuanto al tema del alcohol, ni legalismo. Necesitamos todos tener una misma enseñanza. Por eso vamos a hacer, aunque no se trata el pasaje de esto, lo vamos a hacer para formar una idea en común, un mismo sentido. ¿Les parece? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver en cuanto al abuso del alcohol es que las Escrituras denuncian el abuso, la embriaguez, denuncian el emborracharse. Proverbios 23, 29 al 35, vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Hago un paréntesis rápido. Por cierto, todas ellas características muchas veces de alguien que toma. Seguramente tuviste a alguien querido, a alguien amado, a un amigo pasar por estos ayes. Dice, ¿para quién lo amoratado de los ojos? Versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Palabras de alguien que abusa del alcohol, ¿no es cierto? Dice aquí, cuando rojea, resplandece su color en la copa, va buscando la mistura. Esto quiere decir la mezcla. La mistura es mezclar bebidas fuertes con más bebidas. Eso es mistura, algo más fuerte, ¿no? Dirían en términos coloquiales, para que rasque la garganta o rasque la garganta, algo así dicen. Esa es mistura. Dice también, entra suavemente, parece que no pasa nada, pero al final va a venir la mordida de los efectos del abuso del alcohol. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Ha pasado, hemos visto testimonios. Tu corazón hablará perversidades. También dicen coloquialmente que el niño y el borracho dicen la verdad, pero a veces verdades perversas nos hacen, ¿no? Yo sí, muchas veces abusé del alcohol. Claro que caí en todo eso. Tu corazón hablará perversidades. Dice, será como el que yace en medio del mar, y eso habla del movimiento de un borracho. ¿Sí lo ven? Como las olas. No puede tener un caminar recto, correcto, si no viene hasta recargándose en las bardas, en las mesas. Y lo peor de todo es las palabras que muchas veces puede decir, ¿no? Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí, no me acuerdo. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Las Escrituras denuncian el abuso del alcohol y el embriagarse. Proverbios 23, 19. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 21, fíjate lo que dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra, ¿no es qué? No es sabio, hablando de recordar que la vida cristiana
no está asociada con la necedad, que es lo contrario de ser sabio. Un cristiano que cae en el abuso, que se embrutece, que se embriaga con el alcohol, actúa como necio. Isaías 55:11 es una condena de un profeta. Dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Testimonio de personas, hermanos, que si no caían en la embriaguez, todo el día tenían la tolerancia en su cuerpo de estar bebiendo, sin excesos, pero poco, y otro poquito. Y así desde que amanece hasta que anochece. Testimonios reales. Y no se nota que haya un pecado de ser borracho, porque hay tolerancia. Las facultades físicas para hacer diversas actividades sigue ahí, y a veces se cree que no se tiene un problema, pero la Escritura es clara en el abuso del alcohol. Además de condenar el abuso en el consumo del vino, las Escrituras definen la borrachera o la embriaguez. Escuchen esto, muy importante para lo que nosotros creemos aquí. Definen la borrachera o la embriaguez, o sea, como pecado. Cabe señalar que aunque es cierto que el abuso en el alcohol puede o crea dependencia física, y además de ser el impulsor de muchas enfermedades, la Biblia, que es la palabra de Dios, la sitúa siempre como pecado, de lo cual no hay que pasar en lo emocional o espiritual por un proceso de sanidad, siendo físico, porque el abuso del alcohol va a traer enfermedades a tu cuerpo, que sí necesitan tratamiento, necesitan medicamentos, pero escuchen esto, en lo emocional y espiritual, no necesita sanidad emocional ni sanidad espiritual, necesita una persona arrepentirse. Esto es muy importante. Si nosotros tratamos como algunos el alcoholismo, como la Organización Mundial de la Salud, así en general, como una enfermedad, se cae en el error de tratar al alcohólico como eso. Y es enfermo, entre comillas, como lo trata la Organización Mundial de la Salud, va a enfermar a toda su familia, que es lo que pasa normalmente. El alcohólico en los centros de rehabilitación, en donde ven el alcoholismo como enfermedad, hermanos, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, siempre van a llamar a la familia, porque los contagian de la enfermedad. Y por eso ves ahí a mamás tras el joven, el adulto borracho, sufriendo, poniéndole su caldito en la mañana para que se pase la cruda, dándole dinero aunque no trabaje, sabiendo que va a irse a beber, y de todos modos la mamá, el papá, los demás, porque está enfermo. Es que tú no entiendes la enfermedad. Repito, a nivel físico el alcoholismo crea muchas enfermedades que tienen que ser tratadas como tales, pero en lo emocional y en lo espiritual, el abuso, la embriaguez, la emborrachera es pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dicen las Escrituras. Ya lo dije yo, ahora vamos para que lo corrobore la Escritura. Gálatas 5, 19 al 23. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, o pecado. Manifiesto es el pecado, diría aquí, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidia. Es una lista larga de pecados, ¿te das cuenta? Homicidios, ¿y qué sigue después? Borracheras. Ahí está, borracheras, en medio de una lista de pecados. Orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Ahí viene la amonestación de parte de Dios. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no solo es pecado, sino hay una consecuencia: no heredarán el reino de Dios. O sea, el borracho, el que se embriaga, que vive una vida continua de embriaguez,
Está en la misma lista de los herejes, de los homicidas, de los adúlteros. ¡Qué fuerte! Es pecado. La Biblia lo define así, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y termina contra tales cosas no hay ley. Primera de Pedro 4:3. El apóstol Pedro también lo pone o lo define Dios a través del apóstol Pedro como pecado. Vean lo que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, una manera pasada de vivir, andando en lascivias, concupiscencias. ¿Qué dice después? Embriagueces. Y en medio de pecados como orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Está comparado con esos pecados, la embriaguez. Primera de Tesalonicenses 5, 6 y 8. Ese está ahí en la pantalla, pero vámonos para que no nos gane el tiempo. Primera de Corintios 5, 11, se lo leen en su casa. Primera de Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis que con ninguno, escucha esto todavía es más tremendo, que llamándose ¿qué? O cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, ¿o qué? Borracho, o ladrón. Y luego viene algo muy fuerte. Dios siendo legalista, con el tal ni aún comáis. Esto obviamente hay que aplicarlo en el contexto. Es quien practica tales cosas, quien no se quiere arrepentir de estos pecados, de esta lista, quien te dice: yo quiero seguir siendo borracho, a mí me gusta el alcohol, y tú como cristiano debes de amarme. Ah, no, aquí está el mandato y el principio para no hacerlo. Con el tal ni aún te juntes. Que nos llevaría a un legalismo. Si alguien aquí ha caído como en la mentira o como en otro pecado, tal vez se embriagó y lo quieras tratar de esa manera, ¿no? Y digas: ah, no, porque ya una vez te embriagaste, contigo ni como, ¿no? Hermanos, esto no está hablando del contexto. Los que practican una vida sin arrepentimiento es el contexto correcto, pero es pecado. Y ese pecado, como vimos y vamos a confirmar, tiene una consecuencia. Vean conmigo 1 Corintios 6, del 9 al 10. Hay una consecuencia. Y dice Pablo a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué? Heredarán el reino de Dios. No van a ser salvos. No hay arrepentimiento, no hay reino de Dios. Y no va a poder llegar el borracho y le va a decir al Señor: Señor, estaba enfermo. Es pecado. La Biblia nos está enseñando que el embriagarse, el estar borracho, es una manera de pecar. Incluso Pablo amonesta fuertemente a los corintios que se emborrachaban en la cena del Señor. Vea conmigo 1 Corintios 10, 16 al 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vean que dice el 21. ¿No podéis beber la copa del Señor, la cena, y la copa de los demonios? Estaban emborrachando los corintios. No podéis